¿Listo? Muy bien, chicos. A ver, vamos a desarrollar los ejercicios que están en el archivo que te he enviado, el cual tú debes descargarlo y pegarlo en tu cuaderno, imprimirlo y pegarlo en tu cuaderno. Si no puedes imprimirlo, ya sabes, lo vas a tener que, en este caso, copiar en tu cuaderno. Bien, vamos a pasar a desarrollar los ejercicios que están en ese archivo, en esa separata, ¿sí? Voy a empezar con el problema número 1. Dice lo siguiente: calcule X. Calcule X. Muy bien, a ver, ¿qué es lo que tenemos por acá? X está aquí. En esta figura estoy observando un ángulo de 130 grados, ¿sí? También veo un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Vamos a ver de qué manera se asocian estos ángulos con X, ¿no? Para poder determinar el valor de X. Fíjense, muchachos, voy a calcular primero este ángulo de acá, ¿sí? Y para calcular ese ángulo, fíjate, mira, estoy colocando ahí mi regla, observo que este ángulo 130 grados y este ángulo de acá están sobre una recta. Eso quiere decir que los dos suman ¿cuánto? Suman 180 grados. Si esto es 130 grados, entonces lo que me falta para llegar a 180 grados es ¿cuánto? 50 grados, ¿correcto? Ahí está. Muy bien, entonces este angulito mide 50 grados. Ahora, jóvenes, ¿cómo voy a calcular X? Creo que tú te estás dando cuenta que X se encuentra formando con 50 grados un ángulo de 90 grados. Fíjate, mira, estoy remarcando el ángulo de 90 grados. Ahí está. Eso quiere decir, muchachos, en esta, a ver, donde 50 grados y X están formando un ángulo de 90 grados, ¿no? Entonces planteamos lo siguiente, ¿correcto? 50 grados más X me da 90 grados. Son dos ángulos complementarios. De acá saco el valor de X. ¿Cuánto vale X? X vale 40 grados. Muy bien, de esa manera entonces determinamos el valor de X en este problema. ¿Listo? Muy bien, pasamos al problema número 2. En el problema número 2, ¿sí? Al tú observar esta figura, vemos ángulos alrededor de un punto. Y si no me equivoco, dentro de las propiedades que habíamos explicado, la propiedad número 4 justamente tenía que ver con los ángulos que se formaban alrededor de un punto. Muy bien, ¿qué es lo que se cumplía, jóvenes? Se cumple que la suma de todos esos ángulos es igual a ¿cuánto? Toda la suma de estos ángulos, 360 grados. Muy bien, entonces vamos a plantear eso. Entonces se cumple lo siguiente: 100 grados más 60 grados, eso es 160 grados, más beta, más 4 beta, eso es 5 veces beta, más alfa más 4 alfa, eso es 5 alfa. Muy bien, todo esto es igual a ¿cuánto? 360 grados. Estos 160 grados va a pasar a restar al otro lado. Muy bien, entonces voy a tener por acá 5 beta más 5 veces alfa, igual a ¿cuánto? Igual a 200 grados. Muy bien, en ambos lados de la igualdad voy a simplificar, voy a sacar quinta a todo, quinta. Entonces lo que voy a tener por acá es beta más ¿cuánto? Más alfa, ¿sí? Saqué quinta a 5 beta, quinta a 5 alfa, me queda beta más alfa. Quinta de 240, sería 40 grados. En este problema número 2 nos están pidiendo calcular justamente esta suma, alfa más beta. ¿Listo? ¿Cuánto vale? 40 grados. Muy bien, jóvenes, pasemos ahora al problema número 3. A ver, en el problema número 3 nos dice que OB, ¿de acuerdo?, y OC son bisectrices. ¿Pero bisectrices de qué ángulos? A ver, OB dice que es bisectriz del ángulo AOC, ¿sí? OB. Y OC dice que es bisectriz del ángulo AOD, ¿correcto? Respectivamente, dice. Calcule la medida del ángulo BOC. A ver, BOC, o sea, vendría a ser este angulito de aquí.
¿de acuerdo? Calcula la medida de este ángulo, sabiendo que la medida del ángulo AOD es 80 grados, ¿correcto? Es 80 grados. Bien, jóvenes, a ver, como a mí me están pidiendo este angulito, ¿sí? El ángulo BOC, lo voy a llamar X, ¿correcto? Ahora, me dicen que OB, este rayo, es bisectriz del ángulo AOC. Eso significa que este rayo va a dividir en dos partes iguales. Eso significa, muchachos, que este ángulo de acá también mide X, ¿sí? Si ese es X, ese también es X. OC también nos dicen que es bisectriz, pero ¿bisectriz de qué ángulo? Del ángulo AOC, de todo este ángulo de acá. Así que, muchachos, este ángulo de acá vendría a ser igual a ¿qué? A la suma de estos dos, ¿sí? O sea que este ángulo de aquí vendría a ser igual a 2 veces X. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Muy bien, muchachos, creo que ya podemos saber el valor de X, ¿no es cierto? Si todo mide 80 grados y la suma de los X es 4X, ¿correcto? ¿Sí? La suma de estas X me da también todo el ángulo AOD. Entonces de acá podemos sacar el valor de X. Cuarta, o 4 pasa a dividir, X vale ¿cuánto? X vale 20 grados, ¿correcto? Ahí está, esa sería la respuesta. A nosotros nos están pidiendo el ángulo BOC que hemos denominado X. Muy bien, jóvenes. A ver, vamos con el problema número 6. El problema número 6 observamos dos ángulos que forman un ángulo recto, ¿cierto? Forman un ángulo recto. Entonces ya está, mira, eso quiere decir, jóvenes alumnos, eso quiere decir que la suma de estos dos ángulos, o sea, 3 beta menos 20 grados más beta más 10 grados, es igual a ¿cuánto? Es igual a 90, ¿cierto? Muy bien, a ver, sumamos las betas. Vamos a tener por acá 4 beta, menos 20 más 10, eso es menos 10, ¿sí o no? Y esto es igual a ¿cuánto? A 90 grados. ¿Estamos? Menos 10 pasa a sumar, tenemos 100. 4 beta igual a 100, beta vendría a ser igual a 25 grados, ¿correcto? ¿Qué es lo que nos están pidiendo en este problema? Calcular beta. ¿Cuánto vale beta? 25 grados, ¿correcto? Muy bien. Pasamos al problema número 7, ¿listo? Y en el problema número 7 nos dice, si los ángulos AOB, ¿sí? y BOC son adyacentes. ¿Qué significa que el ángulo AOB y BOC sean adyacentes? Significa que OB, ¿sí? este rayo, es común para los dos, es un lado común para los dos. Entonces, el gráfico sería de esta manera, muchachos. Tendría que graficar de esta manera. En otras palabras, serían consecutivos, mira. AOB y BOC, consecutivos. ¿De acuerdo? Ojo, cuando a ti te dicen que dos ángulos son adyacentes, es porque comparten un mismo lado, ¿correcto? Tienen un lado común. Ya, ¿qué más nos dice la información? El problema nos dice que el ángulo BOC es 4 veces la medida del ángulo AOB. ¿Qué significa eso, profe? Eso significa, si este es X, este mide 4X, porque es el cuádruplo del de arriba, ¿correcto? Ahora, también nos dan otro dato. Nos dicen que el ángulo AOC mide 50 grados, ¿correcto? Ahí está. AOC mide 50 grados. ¿Listo? Calcule la medida del ángulo BOC. La medida del ángulo BOC. Pero ya podrás notar tú en el gráfico que voy a relacionar este X con este 4X y el 50, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces vamos a plantear lo siguiente. X más 4X, ¿sí? La suma de estos dos angulitos me debe dar, ¿qué cosa? 50 grados. Aquí voy a calcular X. ¿Cuánto vale X? Esta suma es 5X. 5 pasa a dividir, X vale 10 grados. Pero, ojo, a usted que le están pidiendo, pero, ¿qué piden? Piden la medida del ángulo BOC. Medida del ángulo BOC. Hay que reemplazar ese valor de X, sería 4
por 10, eso es 40 grados. ¿Cierto? Muy bien. Eso sería la respuesta. ¿Listo? Pasamos al problema número 9. Problema número 9. En el problema 9 dice, se tiene tres ángulos consecutivos, A o B, B o C y A o C. ¿Correcto? Ahí está. Estos son los ángulos consecutivos y esta es la forma como tú debes graficar. ¿Correcto? Ahora, nos están dando una relación, mira. Esta relación es una proporción, donde me relacionan la medida del ángulo A o B, este ángulo, su medida, ¿con quién? Con la medida del ángulo B o C y con la medida del ángulo A o C, fíjate. ¿Correcto? Me están en una proporción. ¿Qué dice? La medida del ángulo A o B es a 8, como la medida del ángulo B o C es a 9, como la medida del ángulo A o C es como 10. ¿Eso qué significa, muchachos? Fácil. ¿Cómo vas a interpretar eso? Significa que la medida del ángulo A o B, que es esto de acá, ¿sí? A o B, es un 8K. ¿Sí? La medida del ángulo B o C, este ángulo es un 9K. Vas a colocar ese 9 de abajo, pero multiplicado con una constante. La misma constante de acá arriba. La medida del ángulo A o C, que es este ángulo de aquí, vendría a ser ¿cuánto? 10 veces K. ¿Correcto? Ahí está. Muy bien. Ahora, profesor, ¿y cuánto vale K? Vamos a poder determinarlo. ¿Cómo? Tú sabes que la suma de todos los ángulos, ¿sí?, alrededor de un punto, ¿suman cuánto? 360 grados. ¿Sí? Entonces, vas a plantear lo siguiente. 8K más 9K más 10K, ¿cuánto me da? ¿Cuánto? 27K, ¿sí o no? Correcto. ¿Y esto va a ser igual a cuánto? A 180 grados. ¿Estamos? Profesor, ¿qué le podemos sacar en ambos lados? A ver, le podemos sacar novena. ¿Cuánto vale K? Profe, va a salir en fracción. Así es. Novena acá es 3. Novena al otro lado, 20. O sea, 20 sobre 3. Es el valor de K. ¿Qué es lo que nos están pidiendo en este problema? Calcula la medida del ángulo A, ¿qué dice? O B, ¿no? La medida del ángulo A o B. O sea, ¿listo? Voy a colocar por acá, por lo tanto, ¿no?, la medida del ángulo A o B será igual, profesor, 8 veces K, o sea, 20 sobre 3. ¿Cuánto nos resulta esto? Profesor, arriba sale 8 por 20, 160 grados. ¿Sobre cuánto? Sobre 3. Lo vamos a dejar expresado de esa manera, 160 sobre 3, ¿correcto? Muy bien, jóvenes. A ver, pasamos al problema número 10. Problema 10 dice lo siguiente. A ver, dice lo siguiente el problema número 10. OM, ahí está, este rayo, ¿sí?, punteadito, OM, es bisectriz del ángulo, esto es bisectriz del ángulo AOC, o sea, de todo este ángulo, es bisectriz. Si es bisectriz, este ángulo y este ángulo son iguales. Ahí está, mira, estoy remarcando con estos símbolos, son iguales estos ángulos. Listo, ¿qué más nos dice? Calcula la medida del ángulo BOM, este angulito de acá, que voy a colocar X a este angulito, ¿sí? A este angulito lo voy a llamar X, ¿de acuerdo? Calcula la medida de ese ángulo, sabiendo que la medida del ángulo BOC, o sea, todo este ángulo, ¿no? Acá está, menos la medida del ángulo AOB es 56 grados. A ver, jóvenes, este es un dato que nos brindan. Medida del ángulo BOC, todo esto, menos medida del ángulo AOB, con esto de acá. ¿Cuánto es esa diferencia? 56 grados. Ya, ¿cómo vamos a hacer, chicos? A ver, mira, a este angulito de acá, ¿sí?, a este angulito de acá le voy a llamar beta, ¿sí? Quiere decir que todo este ángulo mide X más beta. Pero no te olvides que todo este ángulo es igual a este ángulo de acá. O sea que por acá también voy a colocar X más beta. ¿Correcto? Ahí está. Eso es lo que voy a reemplazar en mi dato.
La medida del ángulo BOC, a ver, BOC, ¿cuánto vendría a ser? Profesor, la medida del ángulo BOC sería X más X más beta. Mira, esto es suma de esos dos ángulos. O sea que vas a colocar por acá, profe, sería 2X más una beta. Eso sería el ángulo BOC. Ahora, ¿a qué sería igual el ángulo o la medida del ángulo AOB? Ahí lo tienes en el gráfico, ¿sí o no? AOB, ¿su medida cuánto es? Beta. Entonces colocas beta por acá. Y esta resta es igual a 56. Chicos, ¿qué vamos a cancelar en esta ecuación? Se cancela beta, ¿sí o no? Y solamente me queda X. A ver, voy a tener 2 veces X igual a 56. ¿Cuánto vale X? X vale 28 grados. ¿Correcto? 28 grados. Muy bien. Entonces, el valor de X es 28. ¿Qué es lo que te piden a ti? La medida del ángulo BOM, ¿no? Justamente va a ser el valor de X. ¿Correcto? Problema número 14 y último. A ver, joven, dice lo siguiente. OB, este radio de aquí, es bisectriz del ángulo AOC. ¿Listo? Si es bisectriz, a ver, jóvenes, este ángulo y este ángulo son iguales. ¿Listo? A ver, ¿qué más? También nos dice, por acá, 7 veces la medida del ángulo AOC, a ver, AOC, este es el ángulo que se está refiriendo acá, es igual a 4 veces la medida del ángulo COD, este ángulo de acá. ¿Sí? Ahí está. Muy bien, profesor, ¿cómo es que debemos tomar este dato de acá? Fácil, muchachos. Cuando ustedes le dan una relación, ¿no?, proporcional entre dos ángulos, como es de esta manera, usted lo que va a hacer es lo siguiente. Eso significa que la medida del ángulo AOC es como 4, ¿sí? Y la medida del ángulo COD será como ¿quién? Será como 7. Profe, ¿cómo es eso de que será como? Significa que la medida del ángulo AOC es un 4, pero un 4K. ¿Qué quiere decir, profe? A ver, AOC está aquí, es un 4K. Pero como está dividido en dos partes iguales, aquí será 2K y 2K. Ahí están tus 4K. ¿Está bien o no? Listo. Profe, y COD dice que es como 7K. Vas a estar con la misma K. 7K. A ver, acá está. COD. ¿Qué vas a colocar aquí? Vas a colocar 7K. ¿Estamos? Ya, profe. Entonces, cuando me den un dato como esto, una proporción entre dos ángulos, voy a asumirlo de esa manera. Así es, correcto. Profe, ¿y ahora cuánto vale K? ¿Cómo hallamos K? Fácil, pues, alumno. Me dicen que el ángulo AOD, ¿cuánto mide? 108 grados. O sea, todo esto es 108 grados. Ese 108 grados contiene a este ángulo, a este y este. O sea, ¿qué quiere decir, muchachos? Que tú vas a sumar todos estos ángulos y lo vas a igualar a ¿cuánto? A 108. ¿Sí? Entonces, por acá tu planteo va a ser lo siguiente. 2K más 4K, perdón, 2K más 2K más 7K. Estoy muy emocionado, muchachos. Entonces eso sería ¿cuánto? 2 más 2 más 7, estamos hablando de ¿cuánto? 11, ¿cierto? Muy bien, pero voy a colocarlo, ¿ya? 2K más 2K más, ¿qué dije? 7K igual a ¿cuánto? 108 grados. ¿Cuánto es esta suma? Profe, es 11K, ¿sí? Igual a 108. ¿Sí? Estamos, a ver, una chequeadita en el problema. Así es. ¿Correcto? Muy bien. Ahora diciendo. Perfecto. ¿Cuánto vale K aquí, muchachos? No es exacto tampoco, ¿no? Calcula la medida del ángulo COD. COD. ¿Correcto? Eso es lo que me están pidiendo. Calcula la medida del ángulo COD. Muy bien, a ver. 4K. El otro es 7 veces AOC, está muy bien. 7K es correcto. Estamos bien con la suma. ¿Sí? Perfecto. Esto pasaría a dividir. O sea, K valdría ¿cuánto? K valdría 108 sobre 11.
Muy bien, ese es el valor de K. Pero, ¿qué les piden a usted? ¿Qué le piden a usted? A ver, en el problema 14, tú que tienes ahí ya tu hojita, dice, calcula la medida del ángulo COD, COD, o sea, 7 veces K, ¿no? Entonces acá sería 7 por 108, ¿sí? Sobre 11, ¿correcto? Esa sería tu respuesta. Tendrías que multiplicar 7 por 108 y dividirlo entre 11, ¿correcto? Claro, por acá no tenemos algo exacto, ¿sí? No tendremos algo exacto, pero esto vendría a ser tu resultado y esta es la forma como deberías plantearlo. Muy bien, listo chicos.